Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Shot de Startup. El día de hoy tengo una invitada súper especial, una gran amiga. De hecho, nos conocimos en la época que yo estaba conociendo el ecosistema en México, así que nos viene a contar mucho de ese ecosistema también. Bienvenida, Emily, ¿cómo estás? Gracias, demasiado, ¡Bravo! demasiado feliz, orgullosa, con ganas de contarles tipo todo lo que hemos vivido. Voy a contar también cómo te conocí, así que Algo así fue. algo picante. Lo quemes. Qué bueno tenerte acá. Bueno, antes de empezar, quería agradecer a WordTown por darnos el espacio. Como ven, cada vez estamos mejorando. Cada sitio que vamos, estamos ahí. Te Dando amamos. la talla, dando la De ahí talla. no va a doler volver a estar tu PC. No, mentira, mentira, Renzo, mentira. Te queremos tanto empecé. Mentira, pero súper bonito, súper chévere. ¿Cómo puede venir la gente si quiere alquilar algo por acá? Buenísimo. Sí, nos encuentran por redes sociales, Instagram, Facebook. Alquilamos las salas para members y también para personas extraordinarias que quieren 1 hora, 2 horas o eventos un poco más grandes. También tenemos salas auditorios. Buenazo. Ahí te voy a dar tu Súper código de claro, descuento. súper claro el pitch ahí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, el día de hoy, Emily, vamos a hablar muchos temas interesantes, pero me gustaría empezar sabiendo un poco sobre ti, sobre tu trayectoria. Buenísimo, gracias. A ver, yo estudié diseño gráfico, me encantaba el arte, lo visual, siempre he sido una persona súper creativa y cuando estaba por terminar mi carrera, entró a Creana. No sé si todos conocen Creana, es una startup peruana, una edtech, en verdad está creciendo un montón. Yo llego a Creana porque me invitan a hacer un curso justamente de diseño gráfico. Así que sí, fui profesora de Creana en algún momento también. ¿Azú? ¡Bravo! Y a los meses me escribe uno de los founders, me dicen que están buscando una persona para generar contenido y me invitan a una entrevista, finalmente quedo y entro, pero no como diseñadora, sino como empiezo a hacer hunting de profesores. Ok, Hunting de profesores es buscarlos, entrevistarlos, ver si tienen los hard skills, los soft skills, todo esto y nada, ver si finalmente pueden hacer un curso, ¿no? O sea, si tienen como la valla para hacer un curso en Creana. Entonces, así, ¿cómo lo buscabas? por LinkedIn, por Behance sobre todo porque al principio era mucho de temas creativos. Entonces, los creativos no son tan fans de LinkedIn, Ah, ok. pero por Behance era como mi plataforma principal. Ya después en Facebook había un montón de grupos. Más adelante, cuando ya había más el boom de Instagram, también por Instagram, ¿no? En verdad nos recurseábamos por todos lados. ¿En qué año entraste más o menos a ¿En Creana? qué año entré? Uy, me agarraste. Creo que como en el 2016. Uf, estaban súper chiquitos en esa época. Sí. No, cuando yo entré éramos 15 personas, trabajamos en una mesa igual de grande que está todos como que apretaditos. Pero bueno, empiezo por ese lado y siempre estaba como preocupada por las personas, ¿no? Era el cumpleaños, el aniversario, el primer día de alguien. Entonces llegó un punto en el que los founders se acercaron y me dijeron, ¿quieres abrir el área de recursos humanos? Y yo me quedé helada y dije, ¿qué es esto, no? Y yo dije, sí, porque me lo vendieron más como cultura, como que el lado precioso de recursos humanos. Claro. Y yo dije, no la pensé 2 veces. O sea, algo que me caracteriza es que cuando yo veo una oportunidad, la tomo. Ya. Después ya analizo mis pros y mis contras, pero si veo una buena oportunidad, la tomo. Y así entré a lo que es recursos humanos. Estuve 3 años trabajando en todo lo de recursos humanos y ya en mis siguientes experiencias como en Mundi también seguí como por esa línea de carrera, ¿no? Siempre digo que es culpa de Creana, pero en verdad, nada, súper agradecida por eso. Y dentro de recursos humanos veía temas de cultura, entrevistas, hunting para las personas del equipo, pero también veía un poco el tema hard, o sea, he visto desde nómina, planes de crecimiento, de todo un poco, pues, ¿no? Claro, como toca, de todo un poco, y más cuando es Así una es. startup. Totalmente, que todos somos todólogos. Claro, claro que sí. Y cuéntame un poquito, volviendo a tu experiencia en Creana, cuando te ofrecen este cambio para empezar a ver recursos humanos, ¿qué pensaste? Pensé que era una súper oportunidad para mí porque acababa de terminar la universidad, iba a abrir un área que no existía, o sea, claro, trabajaba en la mano con los founders, pero en ese momento yo no tenía como que una head de cultura de HR que me guíe.
Entonces como que solo pensé aprendizaje y me encantó la idea, ¿no? Porque además sí es verdad que llegó un punto en el que yo estaba más enfocada en el bienestar de las personas, en ser office management, que en mi mismo puesto. O sea, eventualmente me iban a decir, ya no hagas eso, porque estaba viendo más lo otro, ¿no? Entonces, nada, fue súper bonito que la empresa apueste por mí y que me diga, ¿quieres hacerlo? Lo hacemos juntos, nos arriesgamos. Y creo que eso fue lo que más valoré en ese momento, ¿no? Qué chévere. Y por ejemplo, ¿por qué te llamaba tanto la atención el tema de cultura? ¿Y cómo creías que...? Porque al final la cultura, principalmente en las startups, parte de los founders, ¿no? Tienen una Totalmente. idea, 110%. tienen una idea de cultura. Entonces, ¿cómo tú veías que podías aportar, o sea, encajar esa cultura de los founders y trasladarla Claro. a todo el equipo, ¿no? Yo creo que lo primero era co-crear, o sea, escuchar qué es lo que querían los founders para su equipo y que eso sea coherente con lo que quería el equipo, ¿no? Porque si los founders y todo el equipo no hacen match en lo absoluto, nadie va a estar contento con la cultura, ¿no? Pero en este caso sí hacían match y tratábamos como de ser coherentes también con nuestros clientes. Entonces, cuando la cultura interna se vive bien, eres coherente, haces lo que dices, eso se ve súper expresado también en los clientes. O sea, siempre los clientes se van a dar cuenta si el equipo está contento o no, sobre todo en ventas, Claro. ¿no? Que son las personas que mayormente tienen En este contacto. Exacto. Entonces es mucho de escuchar que los founders realmente se preocupen porque su equipo esté feliz y escuchar cuáles son las necesidades, qué es lo que realmente quiere su equipo, ¿no? Me invento. En Navidad puedes poner canastas y la gente va a estar feliz, pero realmente tu equipo eso es lo que quiere. ¿Y quiere canastas o quiere que le des como que el día de 100% remoto o que se puedan ir más temprano? Hay un montón de beneficios que no son como tangibles económicamente y que hoy por hoy la gente los prefiere, ¿no? Entonces es mucho de conocer con quién trabajas y cuáles son realmente sus necesidades. Claro. Pero yendo también un poco más a la profundidad de cultura, está el tema también de los valores de la empresa. Sí. ¿Cómo hacías para transmitir esos valores? Justamente en hacer y decir lo que haces. O sea, si uno de tus valores es transparencia, tienes justamente que ser transparente con tu equipo, ¿no? O sea, si hay un problema, lo hablas en el All Hands y lo comentas. Ok, no quieres comentar el 100%, ya, pero que toda la empresa sepa que estamos pasando por este momento, ¿no? Para bien o para mal. Cerramos una ronda antes de tiempo, increíble. Pucha, este inversionista nos ha puesto peros. Esas cosas se conversan sin crear pánico, pero siempre es bueno que el equipo sepa como dónde estás parado, ¿no? Entonces, si un valor es transparencia, tienes que cumplir con eso. Sí, a ver, dime uno de los valores de Agéndalo. A ver, pues, Uy, Me dale. agarraste, me agarraste. me agarró frío. No, algo justamente va a ser repetitivo, pero uno de los principales es transparencia. Perfecto. Porque nosotros vamos contando y los ejemplos que has dicho son ejemplos reales. Ujú. Cuando estamos complicados con temas de caja, cuando estamos levantando Claro. capital, si esto se va a alargar, si vamos a tener que hacer algún tipo de movimiento, porque creo que es peor no hablarlo, no ser directo y de la noche a la mañana decir, oye, por si acaso cerramos o por si Total. acaso votamos a la mitad del equipo. Exacto. O sea, nunca igual va a ser una noticia que va a ser bien tomada, pero creo que al menos si eres transparente, me da la impresión que lo van a valorar más, ¿no? Sí, o sea, y al final, o sea, ¿de qué te sirve que los founders y que la cultura se venda como que todo está perfecto si al final la empresa está pasando por un mal problema, o sea, por un mal momento, ¿no? Si hay un problema y el equipo lo sabe, te aseguro que todos van a remar para solucionar. Es como se te van a acercar, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo podemos hacer? Se me ha ocurrido esto. Van a venir con soluciones. Pero por el otro lado también, o sea, si les está yendo mejor, hay mucha gente que dice, no lo voy a comentar porque, bueno, se van a sentar en los laureles. Nada que ver. O sea, si lo estás haciendo súper bien, tu equipo está remando de tal manera que están sobrepasando el vallas, cuéntalo, coméntalo. O sea, al final están logrando lo que se espera y más, ¿no? Entonces, eso es como que doble cara. Buenazo. Y yendo a lo que nos contabas, empezaron siendo 16 personas, crecieron muy rápido. ¿Tú estuviste en esta etapa de crecimiento de la compañía? Yo estuve en la primera etapa de crecimiento. Cuando yo entré, éramos, contándome, 2 mujeres en un equipo de 15 personas, donde la mayoría eran tech. Trabajamos en una aceleradora, entonces era súper chévere porque teníamos mucho contacto con otras startups. En el momento en el que ya se termina el tiempo que podemos estar ahí, digamos, vamos a una oficina, office management, y ahí ordenamos la oficina, la acomodamos para todo el equipo.
contratamos más personas porque finalmente ya era nuestro espacio y ya no era como tienes 15 asientos, prioriza. Ya podíamos invertir un poco más en equipo. Entonces, ese fue, digamos, el primer crecimiento que Creana tuvo. Yo en esos primeros 4 años los dejé, si no me equivoco, en 50, 60 personas. Ok. Pero el boom realmente grande, Creana, es justo en pandemia que se más que triplican. O sea, ¿no? Claro, claro, ahí debe haber sido mucho más duro el reto de manejar la cultura. Si bien no estuviste en esta etapa, igual pasar de 16 a 50 no es que Sí, sea poco. no. ¿Cómo consideras esos impactos en la cultura de crecer el equipo tan aceleradamente, ¿no? Súper. Acá como el consejo que puedo dar es que desde el día uno, cuando empieces a crear tu cultura, piensa en cómo la vas a hacer escalable. O sea, definitivamente va a tener que variar, que evolucionar. No te vas a quedar necesariamente con los mismos valores ni con las mismas formas, pero sí debería mantener la mística que en un principio tenía, ¿no? Entonces, a ver, hablando de temas de transparencia y de comunicación. Hoy estoy segura que cualquier persona de tu equipo se te puede acercar, te puede conversar, te puede dar feedback, te puede contar de bugs, te puede poner una reunión. Y eso es increíble. Creo que es algo que le encanta a cualquier persona que trabaja en una startup, que tiene este contacto directo y que la jerarquía puede existir o no, pero no es tan burocrática. Cuando tu empresa empieza a crecer a 50, 70, 100, 120, 200, 300 personas, no es que no quieras, pero realmente no, como founder, no vas a poder conversar con todos. Y es 100% entendible, pero para tu equipo, que está acostumbrado a simplemente tocarte la puerta y decir tienes 15 minutos, le va a chocar. Porque están acostumbrados a algo, saben el peso que tienen en tu equipo y de la nada pasan de ser 20, 15 personas a un equipo de 200, que claro, tú por tu cultura le vas a tratar de proteger y que la gente no se sienta como un número más. Pero finalmente la gente sí le va a chocar y se va a sentir así, ¿no? Claro. Entonces, cada vez que crees como que un ritual o cosas con tu equipo, sí mentalízate en cuando seamos más, cómo lo voy a poder escalar. Un ejemplo, por ejemplo, en Mundi, cuando yo entré también éramos pocos, creo que unos 20, teníamos el book club. Entonces nos daba, porque uno de los valores era siempre seguir aprendiendo. Ok. Entonces, una de las maneras que nosotros teníamos para motivar ese valor era comprar para todos los que querían libros mensuales. Y hacíamos un book club, entonces así nos asegurábamos por un lado que la gente sí lo lea y era un momento como de conocer a tu equipo sin importar en qué país y en qué equipo estabas, de conocerlos, de conversar sobre ese libro, el resumen, qué te pareció. Era media hora, una vez al mes, no pasa nada. El equipo creció tanto que ya no era lógico hacer como que un club book de, no sé, 50 personas. Claro. Porque eran demasiadas opiniones, demasiada gente callada, al final eran 3 personas que hablaban. Entonces, ¿qué hicimos? Lo empezamos a dividir por libros. Entonces, ya no había un libro, sino eran, ya, existen estos 5 libros, son 5 book clubs. Entonces, es el mismo valor, es la misma técnica, simplemente cambia de forma y cómo lo vas adaptando en el tiempo, ¿no? Así bueno, como eso me teníamos queda- book clubs, después pasó a podcast y teníamos más proyectos y así es como lo hicimos más escalable, ¿no? Man, ya, qué bacán, qué buen ejemplo para que quede claro este Lo tema de puedes escalera. hacer. Estoy pensando ya. Y lo que también estaba pensando, y esto es una pregunta picante, Ay, ok. porque tú ya no has estado en esa época, pero la época de los layoffs, o sea, cuando despides gente, ¿cómo afecta la cultura? Porque obviamente va a haber, se empieza a crear una cultura de temor, me imagino. Totalmente. La siguiente soy yo. ¿Qué opinas al respecto? Más que opinión, porque puede ser objetivo, ¿qué recomendarías para poder mantener la cultura en esos momentos tan duros, digamos? Uno, esto va a sonar como repetitivo, pero realmente ser transparente. O sea, si has tenido que hacerlo yo y sacar a una buena parte de tu equipo, sé coherente y cuenta por qué ha pasado eso. O sea, no has despedido a 70 personas porque seas un mal founder o porque alguien no lleva sus objetivos. O sea, realmente hay un porqué detrás de números de simplemente no puedo. O sea, si no los despido, no le pago a nadie el sueldo, ¿no? Entonces, es una manera súper objetiva de verlo y a veces cuando a ti te toca hacer el layoff, no lo vas a querer entender hasta que pase mucho tiempo.
pero lo tienes que comunicar y luego darles la seguridad al equipo de por qué te has quedado con este equipo, porque al final has tenido que elegir quién se queda y quién no, y no todos los que se han quedado ha sido porque tienen un budget de sueldo más bajo, sino porque realmente estás apostando por estas personas y sabes que si tienes que filtrar, estos son tus caballos ganadores para llegar a la luna. Entonces, si bien la gente que se queda probablemente está asustada, está molesta porque han salido sus compañeros, es un clima pesado y es necesario empatizar también con las personas en ese sentido y no pedirles su 110%, también les tienes que explicar que al final, si ellos están acá, también hay que agradecer esa oportunidad, porque por algo te eligieron para que tú te quedes acá, ¿no? Entonces, puedes motivar a tu equipo justamente diciéndole por qué te has quedado tú y no otras personas, ¿no? Pero sí es súper importante también empatizar con que el equipo va a pasar por un periodo de luto. Claro. No, sí, totalmente. Debe ser bien difícil quedarte y sobre todo cuando son equipos tan grandes y te vuelas esa magnitud de Exacto. 70 personas de golpe. Debe ser O sea, chocante. un equipo de marketing de 20 que se queden 6 personas es como, Claro. uff, ¿no? Sí, sí. Adaptación, cambio, el luto, ahora quién hace qué, pero esto lo hacía tal. Ujú. Entonces, no solamente es como que la pena, que es algo más personal, pero que existe, sino es un tema de reorganización, pero que igual tienen que llegar a sus metas con menos manos. Entonces, es apoyar a tu equipo, ¿no? Sí, claro, porque al final todos están remando para un mismo barco, así que Totalmente. si la empresa le va bien, les va a ir también Exacto. a las personas que trabajan. Y en muchos casos existen temas de paquetes de compensación en base a equity 100%. que vienen bien también y quieres seguir tratando Y de... normalmente, obviamente no podemos afirmar que todos, pero la mayoría de layoffs se hacen justo cuando puedes hacer buenas salidas, cuando puedes regalar el equipo, como para que las personas que se han ido se vayan tranquilas y tengan un periodo en esta búsqueda de chamba, ¿no? Como te digo, no se dan todos los casos, pero normalmente las startups no esperan como allá no poder más, sino es como que, ok, si hoy saco a estas personas es porque hoy les puedo pagar como la liquidación y todo y un poquito más, ¿no? Claro. Entonces... Claro, peor sería no sacar a nadie y todos y no le pago nada a nadie. Exacto, que también ha pasado en pandemia en empresas un poco más grandes que se detuvieron los pagos y los fueron Sí. prorrateando y bueno, fuerte, ¿no? Sí, es complicado, es complicado. Bueno, antes de pasar a la etapa en México que me interesa que nos cuentes, me quedó la duda de, tú pasaste de la parte de diseño a la parte de recursos humanos, que la conoces muy bien, todo el tema de cultura, todo lo que nos has contado ahorita, pero ¿cómo sientes, cómo percibe la gente eso? O sea, no solo tú, de repente tu Claro, entorno o cuando has ido a entrevistas después, porque al final tú vienes de un background más de claro, diseño, pero ya ese background ya lo deberías como, no eliminar porque es parte claro. de ti, pero ya no te ven por eso, deberían verte solo por la parte de recursos. ¿Cómo has Exacto. sentido esa percepción externa? Es súper como heavy cuando conoces a una persona, ya sea en networking, familia, amigos, en cualquier ambiente, cuando te preguntan, oye, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? Obviamente lo primero que salta a mi cabeza es como recursos humanos, porque es de lo que vivo, es mi chamba actual, pero hay un porqué detrás, ¿no? Entonces, claro, tú dices, no, recursos humanos, ¿y dónde estudiaste? ¿Qué carrera? Y al final, obviamente, no hace match. O sea, no soy psicóloga, no soy comunicadora, pero estudiaste diseño gráfico, sí, es que me enseñan estrategia, branding, entonces el target es como mi público. Entonces empiezas como que a explicar todo esto. Ahorita como a mí me encanta hacer un perfil híbrido, siento que vengo con muchas cosas en lugar de venir con una sola maleta, traigo como la mochila, la maleta y la cartera de información de diferentes lados y siento que me suma. Pero sí hay un momento en el que digo, ¿qué etiqueta me pongo? ¿Qué etiqueta quieres escuchar? ¿No? O sea, como que te sientes fragmentada porque en mi caso tengo el lado creativo, soy diseñadora, pero también soy como súper profesional en recursos humanos y ahora me dedico a eventos, entonces como qué parte dices, en dónde encajo, qué es lo que digo en la entrevista, qué es lo que quieres escuchar. Tienes como que todas estas dudas que al final en verdad también es difícil y no lo paso solo yo de que decidí cambiar carrera, sino lo pasan muchísimas personas, ¿no? Claro. Yo, entre comillas, tengo la suerte que hice este cambio súper joven, entonces toda mi trayectoria profesional igual es de recursos humanos, ¿no? Pero hay personas que a los 30, 40, 50 deciden cambiar de carrera y para ellos sí es mucho más complicado porque así tú hagas un CV totalmente nuevo y no pongas lo que hiciste antes, cuando tú llegues a la entrevista van a saber qué edad tienes. Claro. Entonces como
vivimos en un mundo en el que creo que se está trabajando, pero todavía existen muchos esos filtros de por qué vienes para esta posición, por qué, y al final es porque decidí cambiar de carrera a esta edad y puedo, y lo hago, y voy a dar lo mejor de mí. Claro. O sea, a los 14 no te tatúes porque no tienes como que el conocimiento, y a los 16 ya quieren que sepas qué vas a hacer toda tu vida. Es como... Y ¿no? por la parte de selección, ¿también has visto esta parte de selección cuando ves a los potenciales candidatos? ¿Tú no tenías este tipo de sesgos? ¿O sí los tenías? ¿O había un sesgo que ya era más de la empresa? Yo creo que va un poco de los dos lados. Siempre las empresas te piden como, o sea, quiero ese perfil para esta posición. Por ejemplo, en Mundi teníamos, no era un sesgo, era un pedido. Queremos que la CFO sea mujer. Ya. Mundi es una empresa que trata de tener como este equity de temas de género y tal, ¿no? Entonces era como, queremos que la CFO sea mujer. Estuvimos 6 meses en esa búsqueda, casi que no entrevistábamos hombres para la posición porque queríamos que sea una mujer. Al final, el candidato ideal fue hombre, quedó él, pero de verdad que fueron 6 meses en que nos esforzamos porque sea una mujer, ¿no? Entonces, a veces sí te dan como que cosas básicas que quieren o que tenga un MBA, o sea, específicas, pero yo creo que, o sea, depende mucho de la posición. Y sí, cuando uno recién empieza a entrevistar gente, no sabes nada, o sea, estás tratando de hacer lo mejor posible y llegar a la mejor persona para la posición, pero muchas veces te vas a dar con la pared y te vas a dar sorpresas de que la persona que tenía el CV increíble y viene de la mejor universidad no termina siendo la mejor persona para esa posición en esa empresa, y la persona que dijiste, pucha, vamos a darle esta oportunidad por intuición, que algo me jala, Porque ya no hay nada más. claro, termina Como- rompiéndola. No puedes dejar de ir a ver cuando está enfermo. Termina rompiéndola, termina siendo como que la star, ¿no? Como que... Está bien. Ah, su madre. Entonces, como que cuando te empiezas a chocar con la pared un par de veces con ese tipo de cosas, creo que se te eliminan los sesgos, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Yo creo que a veces tienes como una percepción de perfiles ideales, pero yo creo que puedes enfocarte un poquito más en el potencial, más que en eso que pensabas, ¿no? No Totalmente. cerrarte. Y de hecho, escuchaba la otra vez a alguien, no me acuerdo exactamente quién lo dijo, pero me pareció súper válido, que era que en Estados Unidos se enfocaban, por ejemplo, más en el potencial que en la experiencia. Genial. Y acá, por ejemplo, en Perú, en general en Latinoamérica, pesa mucho la experiencia más que el potencial. Totalmente. Y claro, no necesariamente va a ser así. Al final tú quieres a esa persona que haga algo diferente. No, y al final una persona puede trabajar y aprender hard skills, pero trabajar y aprender soft skills es bien difícil. Claro. Porque eso ya viene como que de valores Innato. de la persona, ¿no? No digo que no se pueda, todo se puede trabajar, pero es mucho más fácil y de aprender y de hacer poniéndote una capacitación porque necesito que aprendas de esto, a decirte todos los días necesito que seas transparente, necesito que, ¿no? Entonces como que hay varias cosas en la balanza. Sí, yo creo que se pueden trabajar, es un poco más duro y hay ciertos soft skills, o bueno, no sé si llegan a ser soft, pero el hecho de tener, por ejemplo, disciplina te puede llevar a que puedas convertir ciertos soft Exacto. skills porque tú lo sigues intentando, ¿no? Si no eres buen vendedor, pero te dedicas a llamar, a tratar de vender, solo vas rompiendo ese miedo Totalmente. y ganas ese Sí. perfil un poco. De repente nunca serás el mejor vendedor, pero... O sí, o sí. O sí, pero es algo que tienes que intentar, ¿no? Y por eso también es divertido como que buscar que tu público, tu target, la gente con la que trabajas, no sea igualita, o sea, que no sea un copy-paste. O sea, si todos somos iguales y pensamos igual y tenemos los mismos softs y los mismos hards, nadie se va a quejar, nadie va a tener una idea diferente, nadie se va a dar cuenta del error. Si tú tienes un equipo que es súper diferente, que prioriza diferentes cosas, al momento de hacer una presentación de ya, este es nuestro nuevo producto, el MVP, te van a salir 1000 ideas diferentes, te van a salir prioridades diferentes, y eso es buenazo porque al final tienes a diferentes personas y tus clientes no van a ser todos iguales, también van a ser diferentes, ¿no? Entonces como que sí es importante tener equipos que sean distintos. Buenazo. Bueno, ya hemos llegado a la mitad de la entrevista Wow. y esto viene con una pregunta importante.
y con un shot. Tengo miedo de esta situación. Sí, primero te hago la pregunta Ok, y ok. ahí vas a poder tomar el shot para que pienses tu respuesta. ¿Cuál ha sido tu mayor caga en el mundo de las startups? Así estamos. Ahí está. Así estamos. Laboral, por favor. Eso no sale. Porchi, esa pregunta. A ver, salud. Esto es agua, ¿no? ¡Salud! A ver, ¿qué Agüita, prueba agüita. ese agua? Creo que podríamos hacer un podcast solamente de Fuck Up Nights de Emily, de todo lo que he aprendido. Pero voy a hacer una confesión muy enfocada justamente a cultura. Ok. En Creana, que fue mi mayor escuela, les encantaba Halloween. Era una fiesta increíble, nos tomábamos casi todo el día. Como era un equipo muy creativo, no sabes los disfraces competitivos que hacían. Había una chica que hacía FX, entonces imagínate que una vez hicieron una comparsa de Harry Potter y literal entró Voldemort a la oficina. O sea, Su madre. te doy contexto para que sepas el nivel de fanatismo que había con Halloween, ¿no? Y dábamos premios chéveres, o sea, el mejor premio que dimos en algún momento fue un Play 4, o sea, Ah, sí, maya. sí. Ahí sí me disfrazo. Ese también, mano. Y a la gente no le pesaba, o sea, le encantaba, tipo, yo el 1 de octubre ya tenía que decir cuáles iban a ser las reglas de Halloween, nada que te avise una semana antes, ¿no? Entonces, en realidad, era increíble. Pasan los años y esta fiebre por Halloween sigue aumentando, ¿no? Me da más amado que el aniversario, o sea, era la fiesta del año, ¿no? Y abrimos equipo en México. ¿Cuál es el día más importante o de los días más importantes en México? El Día de los Muertos. Que es bien seguido el Halloween, ¿no? Sí. Ok. Entonces llegamos a octubre, tenemos el Halloween. En el equipo de México en ese momento eran poquitas personas, si no me equivoco eran 7, versus Lima, que éramos como 40. Hacemos el Halloween, la gente feliz, los mexicanos como, Emi, ¿por qué me haces venir disfrazada a WeWork? Pero ya te lo paso. No había problema, ¿no? Pero claro, o sea, nosotros invertimos un montón en Halloween y llegó el Día de los Muertos a los 3 días. No había Y nada. claramente hubo un saludo, pero no es que encontraste la oficina toda brandeada el Día de los Muertos como la encontraste de Halloween. Y eso sí fue algo súper fuerte, porque al final me metí con la identidad. Claro. ¿no? O sea, ese es un tema de cultura fuertísimo, que a ver, se habló con el equipo lo entendió y a la semana pasaron la página. O sea, nadie renunció por eso, Por el Día de no los me Muertos. votaron por eso. Pero sí, o sea, mi trabajo era ver temas de cultura, la identidad. Justamente no queríamos hacer un copy-paste por país, sino queríamos que cada país se sienta importante, que sienta la esencia, que viva Creana, que sea feliz yendo a la oficina. Y yo le hago a México un día de Halloween y no Día de los Muertos, ¿no? Entonces, como que ese no sé si fue el peor de mis cagones, pero digamos que es uno que sí se me quedó muy adentro, porque uno tiene que empatizar demasiado con quién está haciendo las cosas, para quién las está haciendo, cuál es el propósito. Entonces, como que sí fue algo que yo me quedé como curada. O sea, no volví a hacer algo sin propósito. Todo lo que hago es con propósito, pienso cuál es el impacto. Incluso prefiero que no sea sorpresa y lo comunico. Estamos pensando hacer esto con estas reglas, con no sé qué. Y es increíble porque al final, cuando tú comunicas esas cosas, co-creas. Y la gente te dice, no, Emily, eso no va. O, oye, me encanta, podemos agregar esto, se me ocurre esto, tomas ideas del equipo. Y cuando el equipo participa, también lo toma con mucha más emoción. Es diferente que tú hagas un evento y la gente lo disfrute a que hagas un evento con colaboradores, porque al final ellos se sienten también responsables del resultado. Claro. Entonces, nada, ahí, pucha, aprendí muchas cosas, como la que te acabo de decir, ¿no? Pero sí fue como que súper heavy. Qué interesante. Eso es la importancia de entender que cuando te expandes a distintos mercados no van a ser similares. Para nada. Son muy distintos, por más que seamos latinos, es muy distinto todo, ¿no? Sí. En los procesos, por ejemplo, también cuando vendes es muy distinto venderle a un peruano que venderle a un mexicano. Total. Ahora viéndolo desde el lado de cultura es distinto trabajar con peruanos que trabajar con mexicanos. Entonces, No, y cuando crecen los países, las ciudades, o sea, ya no son dos, ya tienes que empezar a pensar como que en todos. Y no es que todo el tiempo estés haciendo cosas específicas para cada uno, pero sí tienes que tener presente cuáles son las fechas y las cosas más importantes para cada cultura, ¿no? O sea, si esto hubiera sido un tema a lo mejor de Año Nuevo, no hubiera sido grave.
pero era Halloween y el Día de los Muertos. Claro. ¿no? Bueno, y aprovechando que hemos tocado este tema y que está relacionado a México, ¿cómo fue tu experiencia de trabajar en México? Es un ecosistema startup mucho más grande. Es enorme. ¿Qué tal fue esa experiencia? ¿Fuiste con Creana primero? Primero y después fui con Mundi, Creana, ¿no? exacto. Abrí la oficina allá, junto con la country manager, armamos equipo. Entonces, sí, estuve casi 2 años con Creana allá. Y luego me fui, hice un viaje a Barcelona, estuve un tiempo ahí. Y luego cuando Mundi me contrata, vuelvo a México otra vez por 2 años. Y decía, México y yo tenemos algo, como por qué siempre termino acá, Tu pero tóxico, dices. pero yo siempre feliz de regresar. Por eso. Por eso. Como bueno habla, ¿no? ¿Qué te hizo tanto daño? Yo estoy tranquilo. dices. Pero no, es increíble porque todas las empresas que podrías encontrar en Estados Unidos, en Silicon Valley, están en Sí. Ciudad de México. Entonces las oportunidades están en la vuelta de la esquina. O sea, aquí trabajar en Google no es imposible, inténtelo, pero no es fácil. En México tienes oficina de Google al centro de la ciudad, es fácil llegar, Sí. o sea... Súper bonita. De hecho, fui a un evento. Y súper bonita. Y es cierto, pues hacen que invitan a Sí. muchos emprendedores, tratan de conectar mucho con el ecosistema. O sea, la startup que llega a México es porque ya pasó una valla muy grande, porque obviamente llegar a México no es fácil, o sea, no es como que abrir en cualquier país, ¿no? Y si llegaste ahí, ya tienes un nombre, porque te estás codeando, ya ni siquiera con startups, con unicornios. Claro. Entonces, como que sí, igual, a ver, si lo comparo con Perú, hay que entender que México es una potencia mundial. Claro. O sea, no es un país más, no es como que lo compare con Colombia, que está súper avanzado en temas de startup, o con Argentina, que de repente las startups no son tan grandes, pero que sí tienen muchos temas de tecnología adelantados. O sea, México es una potencia mundial, es duro compararse con algo así. O sea, la cantidad de consumo, la cantidad de personas, todo se multiplica en número, las oportunidades laborales. Obviamente tú te tienes que esforzar por ser el mejor porque nadie te va a regalar trabajo, pero hay muchos más trabajos que los que podrías encontrar acá. A mí me decía Jaime, por ejemplo, cuando él estaba por allá, que le paraban, por ejemplo, escribiendo por LinkedIn, como, oye, lo invitan a procesos, y acá no le pasa. Bueno, No. ella trabaja con nosotros, menos mal, porque... pero acá no es igual. Confirmo. O sea, yo acá me es difícil encontrar trabajo. En México es como que te escriben constantemente. O sea, yo que lo comparo porque he vivido las dos situaciones, porque tuve una pausa laboral, entonces en algún momento dije, ya, ok, es momento de recapitular mi vida laboral. Era como que, dude, ¿qué está pasando? Hace un año me escribían todas las semanas y ahora yo postulo y no me está pasando, ¿no? Entonces sí, o sea, realmente hay espacio, hay trabajo, hay startups, hay tecnología, hay consumo, Hay inversión. hay inversión, hay inversión. Sí, entonces sí es como muy diferente, pero siento que no es tanto el tema de qué tan adelantados o no están, que sí están más adelantados, sino es un tema de movimiento de oferta y demanda. Ok. Y hay algo que me dijo alguna invitada que tuvimos acá en el podcast que decía algo que le falta al ecosistema de peruano en startups es una cultura de riesgo. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que los mexicanos son más arriesgados o la gente que llega ahí es más arriesgada? ¿Qué? No sé si son más arriesgados, pero si se meten en un proyecto lo hacen. O sea, acá hay mucho tema de tengo que cuidar, no sé, a mi familia, cuál va a ser mi sueldo. O sea, si tú trabajas en una startup tienes que saber que el día de mañana puede cerrar. Y no va a cerrar por tu culpa y no es que no te quisieron decir, es que a veces te enteras de un día al otro. O sea, si la inversionista que siempre te da plata, un día te llama y te dice, no te voy a dar, no tienes para pagarle solo a todos, ¿qué haces? Entonces es un clima de incertidumbre totalmente. Tienes que aprender a vivir con esa adrenalina y saber que puede pasar. O sea, así como hay 1.000.000 de cosas positivas en trabajar en una startup, también existe esto negativo que es no sabes realmente qué va a pasar mañana. Entonces, ¿te arriesgas o no te arriesgas? ¿No? Claro. Y no es que la gente acá no se arriesgue, pero allá ya se sabe eso. Entonces es como que la gente que quiere trabajar ahí es porque se quiere divertir trabajando. Eso es cierto. Ahí hay dos cosas que yo veo. La primera es, la otra vez escuchaba un podcast de Startupiable de Enzo con David Vélez, el Ok. founder de Nu, y él decía que si vas a ser emprendedor y sobre todo en startups,
tienes que disfrutar mucho el camino, ¿no? 100%. Entonces yo creo que también si vas a trabajar en una no startup... puedes esperar el resultado. Exacto. Si vas a trabajar en una startup también te recomiendo lo mismo, como disfrútalo, es algo diferente, no vas a trabajar... Yo trabajé 10 años en banca y son totalmente distintos a mis 4 años en Agenda, ¿no? Eso es uno. Y lo otro que veo, que también faltan referentes, que eso ya no es culpa de nadie, no se ha dado, pero falta un referente que la saque del estadio, ¿no? Totalmente. Como un Rappi que lo hizo en Colombia, como muchos lo han hecho en México, como Kavak y muchos más, como Nu en Brasil. O sea, nos faltan más referentes y al no tener esa referencia, claro, yo me imagino que dices en Perú, no, meterte en una startup va a quebrar, en vez de, si tuvieras estos referentes dirías, me meto en una startup y voy a quintuplicar mi ganancia capital, ¿no? También no existe ese referente porque en Perú es un clima nuevo. Entonces, Rappi, ¿cuántos años tiene? Unos 12 años. Claro, Creana, que ya es grande, debe tener unos 10, debe tener porque no los he calculado bien, ¿no? Y es de las startups más grandes de Perú, ya empieza a sonar, pero todavía no es un Rappi. Entonces también existe este tiempo de desarrollo, ¿no? Cierto, falta tiempo. Yo creo que claramente ya va a llegar ese wannabe, pero es un tema de que recién nos hemos puesto las pilas, entonces no puedes esperar que ya mañana tengas como que el referente máximo. Yo tengo fe en que sí va a llegar, porque hay un montón de startups en Perú, a lo mejor todavía no son tan conocidas. Sí creo que la gente se está arriesgando a crear empresas, lo que falta es como que arriesgarnos a invertir, arriesgarnos a trabajar ahí, claro. O sea, ser parte de el emprendedor. El emprendedor en Perú no falta, o sea, todos en Perú somos emprendedores. Ajá. O sea, te lo firmo. El 70% de mis amigas tienen un emprendimiento, que no necesariamente es digital como una startup, pero en Perú todos somos emprendedores, todos sabemos vender. El tema es la falta de ese apoyo, de esa inversión, de saber guiar cómo te ayudo a llegar a donde tienes que llegar para que seas rentable y puedas continuar, ¿no? Claro, totalmente. Y ahora, indagando un poquito en tu etapa ya en Mundi, que fue tu segunda vez en México, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué fue lo que hiciste ahí? ¿Estuviste ya enfocada en people, en cultura? En people, totalmente. Fue 100% diferente a Creana. Ok. Y ya hablándote un poco más desde el lado personal, en Creana, de alguna manera, era mi zona de confort. Porque sí, veía recursos humanos, pero todo el equipo era creativo, los profesores eran creativos, el ambiente era creativo. Entonces, como que nunca me sentí fuera de mi ser. Y cuando yo acepto la oferta en Mundi, yo era 100% consciente que estaba entrando a una fintech que iba a tener que ver finanzas, que iba a tener que ver temas de números y que a lo mejor el equipo no iba a ser tan creativo de venir con orejas un martes, ¿me entiendes? Entonces, de hecho fue una de las razones por las cuales acepté Mundi. Yo estaba en 3 procesos, uno también era educación y estaba Mundi, ¿no? Y una de las razones por las cuales me fui por Mundi es porque sabía que iba a salir totalmente de mi zona de confort, pero no sabía que iba a ser tanto como realmente fue. Porque si hago una comparación, Creana se enfocaba mucho en la oficina, en el ambiente, en el día a día, que la gente sea feliz yendo a trabajar, que no odie los lunes, o sea, todo giraba en torno a nuestra oficina. Cuando yo entro a Mundi mi primer día, o sea, ya lo sabía, ¿no? Pero el primer día te das cuenta si la fregas o no. Todo era digital, o sea, veníamos de post-pandemia, casi que pandemia todavía, y no existía una oficina, todo era 100% online y yo decía, ¿ahora qué hago para generar cultura cuando la gente no se conoce en persona? No hay un lugar en el cual nos vamos a encontrar todos, son más países. Porque cuando yo me fui de Creana éramos 3 países, creo. Cuando entró a Mundi eran 6 países. Era como, ¿cómo hago una cultura acá cuando no hay un punto de reunión, no? Entonces, sí, entré en pánico. Me acuerdo que llamé a mi mejor amigo y le dije, escúchame, me pasó 100% el síndrome del impostor. Le dije, soy una diseñadora tratando de hacer recursos humanos. Y me dijo, escúchame, Emily, has pasado por un proceso, has hecho un word test, estás invalidando a todas las personas que fueron parte de tu proceso. O sea, me cacheteó y dije, ya, está bien. Y nada, me puse la camiseta, busqué la forma, y eso era algo que también te quería decir, o sea, no porque una cultura haya sido increíble en una empresa, en una startup, quiere decir que porque tú la repliques va a ser increíble en otro lugar. Cada lugar tiene su esencia, hay buenas prácticas que puedes tomar, pero nunca trates de hacer un copy-paste porque no va a funcionar, ¿no? Y bueno, en Mundi, por ejemplo, en México teníamos una oficina,
después de un tiempo abrimos una oficina, iban, pero en Argentina y en Colombia no. Entonces existía que en México me decían, ¿por qué tengo que ir a la oficina? Y en Argentina y Colombia era, ¿por qué nosotros no tenemos oficina? Entonces, ¿cuál fue el punto medio? Es que los de México no tenían que ir todos los días, creo que íbamos 2 o 3 veces por semana, y en Colombia y en Argentina lo que hacíamos es que una vez al mes era el Cowork Day. Entonces alquilábamos un coworking donde iban a trabajar. Entonces igual existía esta integración, ¿no? Pero sí, o sea, al principio fue duro porque fue algo 100% diferente. ¿Y hacían offsites? O sea, como por ejemplo... de llevar a todos los países a un solo lugar. Sí, lo hicimos una vez. O sea, lo hacíamos por equipos, o sea, como que el staff o el equipo de tech, pero de todos lo hicimos una vez, fue increíble, estoy muy agradecida de haber sido parte de ese retreat. Lo hicimos en Cancún y trajimos a personas de España, pero cuando te hablo Colombia, son 3 ciudades de Colombia, Argentina, 4 ciudades de Argentina, la gente que está dividida por todo México, salió increíble, fueron más o menos 150 personas, o sea, no fue chico. Eran 5 días y en ese momento todavía existían todas las regulaciones de vacunas. México ahorita está como súper estricto con el tema de qué países pueden ingresar, qué países no, quiénes sacan visa, hacer como cartas para todas las personas, o sea, que trabajan con nosotros, que no se van a quedar, porque me moría si me mandaban a alguien de regreso, ¿no? Toda la compra de pasajes, además fuimos súper friendly y como que la fecha de regreso nos la podías como más o menos que pedir. Claro, entonces, no era obligatorio como a veces hacen las compañías. Entonces un montón de personas lo que hicieron fue tomar vacaciones una semana después de este retreat y quedarse, no sé, me invento, en Playa del Carmen, en Ciudad de México. Entonces sí fue un tema de organización bien grande, lo hicimos como que en 7 meses más o menos, claro. Y éramos todo el equipo de People, que éramos 7 personas enfocadas en diferentes cosas, ¿no? Pero de verdad que ese retreat, o sea, yo me saco el sombrero, me tiro flores a mí misma, salió increíble. Para mí esa es una de las mejores herramientas cuando el equipo es remoto y está disperso. Que es una forma, igual no es idéntico que ir a una oficina que es todos los días, que salen cosas, pero es una forma de sentirte cercano, de saber que estás hablando con el de Brasil y ya sabes quién es, ponerle cara, claro. Interactuar, reírte. Y aparte cuando no estás en ambiente laboral, estás chupando, sí, te liberas, te sientes como más relajado. Al final, o sea, sí les pedimos a todos que lleven su laptop, pero eran 3 horas de trabajo al día. O sea, claro. Todo el día era estar en la playa, jugar... hicimos no, eso era en la noche. Eso sí pedimos que por favor el trago solo sea en la noche, porque además el hotel nos dijo no lo podemos negar. Y nosotros, escúchame, por favor, no des trago en el día a las personas que tienen... No se puede negar. Entonces sí tuvimos que hablar con el equipo. Tipo, en el día no se toma, ¿no? Pero hicimos un montón de... El día que era multicontratándote. Aplicando, ¿verdad? Eso no iba a funcionar en la gente, ¿no? Pero... O sea, obviamente es una solución increíble. Un montón de personas iban por primera vez a México. Habían personas que volaban por primera vez, que salían de su país por primera vez. Entonces, el impacto que tú generas en la gente va mucho más allá de lo que tú te imaginas, ¿no? Como también están las personas que están molestas porque, ¿por qué elegiste esta fecha? Es como, amigo, es lo que es, ¿me entiendes? Pero bueno, ojalá todas las empresas lo pudieran hacer, o sea, no es tan fácil. Es una gran herramienta, creo que es una gran herramienta. Y no te tienes que ir a Cancún, o sea, hay 1000 opciones. Sí. Y bueno, para ir terminando, tu experiencia actual, ¿cómo vas acá en WordTown? Todavía soy como medio que la nueva, soy de las últimas personas en haber entrado al equipo, estoy súper contenta, estoy viendo temas de eventos. En Recursos Humanos siempre vi eventos, entonces es algo que me llamaba la atención como para variar un poco mi perfil. Para tan seguirlo. Estructurado. Quería ser híbrido, toma. Pero siento que igual tengo como que el bicho de Recursos Humanos en la cabeza, ¿no? Entonces cierro con un cliente y digo, onboarding. Entonces empiezo como a programar los correos para que le lleguen antes del día del evento. Tomo un montón de cosas que hacían Recursos Humanos para mis eventos, ¿no? Entonces es súper chévere. Sí hay como que algunas diferencias porque WordTown ahorita está en crecimiento, entonces nuevamente mi patrón, que yo lo amo, no lo quiero cambiar, de empezar en empresas chicas y ayudarlas a crecer, eso me hace demasiado feliz, pero WordTown no es una startup. Entonces acá no hay tantas cosas digitales, ¿no? O sea, obviamente trabajamos con algunas herramientas, pero en las startups es como que
brotan las herramientas. Es como, ¿qué es esto? O sea, cada vez que tú estás en una startup, aprendes de 100 aplicaciones nuevas, ¿no? Entonces, acá es como que sí, lo estamos trabajando un poco. Por ejemplo, hace años yo no firmaba un contrato en físico. Acá lo firmo en físico en cada esquina, ¿no? Ni bueno ni malo, pero simplemente es como un ecosistema diferente, ¿no? Y ya les metí el bichito de agéndalo, ahí ya lo estamos usando. Hoy día estamos promocionando, Auspiciados. Creo que esa es como una de las mayores diferencias que encuentro, ¿no? Como el tema de tecnología no está tan latente como cuando trabajas en una startup, que todo es tecnología, porque además todos los founders conocen a otros founders, entonces quieras o no, te obligan a probar como que... Confirmo. te obligan a probar como el MVP. Ya, acá no es tan así, ¿no? Pero igual al ser un emprendimiento que está creciendo, sí existe eso de hazlo mejor hoy antes que perfecto mañana, como temas de necesito tener esto hoy y lo tienes que tener, y que toda la cadena cuenta. O sea, no importa si eres el más junior o el más senior, lo que hagas cuenta. Hay lugares que son tantos que en verdad la gente se puede dar ciertos permisos y nadie se da cuenta, no. En un lugar que está en crecimiento, o sea, se da cuenta todo lo que haces, pero no lo digo como que en una forma en la que tengas que tener cuidado con lo que haces, sino al contrario. O sea, qué chévere que no importa lo que hagas, sea el mínimo, sea el máximo, se van a dar cuenta porque sí genera un impacto, ¿no? Entonces, como que ese feeling lo mantengo. Bueno, y yendo justamente a esto de trabajar en empresas en crecimiento, si bien esta no es una startup, es una empresa que crece muy rápido y has trabajado en startups, ¿qué le recomendarías a alguien que está pensando entrar en el mundo de las startups? Como trabajador. Como trabajador, operario, como le conoce. Perfecto, como colaborador, que me gusta más esa palabra. Bueno, primero que lo piensen bien, porque sí es muy diferente entrar en un mundo supercorp que en una startup, dependiendo el nivel de maduración que está en la startup. O sea, si entras cuando va a ser unicornio, ya es como casi corp. Pero si vas a entrar cuando son, no sé, 15, 20 personas, sí tienes que ser consciente de que va a ser duro, que va a existir la incertidumbre, y que mi mejor consejo es que abraces la incertidumbre, porque va a existir, ¿no? Entonces, mi mayor consejo es que estés preparado para lo que se viene. Va a haber un tema de adrenalina, tienes que hacer las cosas pensando en qué te funciona hoy. O sea, si tú te quedas pensando en qué es lo perfecto para mañana y te demoras trabajando para llegar al producto perfecto, cuando llegues ya vas a necesitar otras cosas. En cambio, si haces lo mejor posible para tenerlo listo hoy, ya, mañana lo modificas, pasado mañana lo escalas, traspasado evoluciona, pero ya puedes ir creciendo con el producto. Pero si te quedas encajado en hacerlo hoy perfecto antes de lanzarlo, jamás lo vas a lanzar, porque todo el tiempo van a cambiar las necesidades de tus clientes, ¿no? Entonces creo que eso es como algo importante a tener en cuenta. Es muy, muy buen consejo, porque al final la startup funciona así, pues tú lanza y vas a tener que mejorar. Y lo vas arreglando en el camino y se van a quejar, pero funciona, está. Sí, ¿no? Totalmente. Obviamente el mundo corp tiene sus cosas súper positivas, como que beneficios súper plasmados, sabes que tienes un tema de seguridad, tienes una línea de carrera, pero lo que tú aprendes en una startup no te lo das 5 años de un lado corp. O sea, yo en Creana me volví de 40 años y en Mundi me salieron todas mis canas. O sea, actualmente tengo 70. O sea, de verdad lo que aprendes es infinito, o sea, es una caja de Pandora, ¿no? Y personalmente eso yo no lo cambio por nada. O sea, yo prefiero 1000 veces el aprendizaje, como que esa celebración cuando haces algo bien, de que de verdad lo estás sintiendo, a mi tranquilidad, de que sé que voy a estar bien y que en 5 años voy a poder crecer y que en 2 años no. O sea, a mí dame como mi montaña rusa. Claro, son perfiles, pero yo creo que sí... Ninguno es bueno ni malo. Claro, totalmente. Pero yo creo que puedes arriesgar. Yo vengo de ambos perfiles, muy corp y ahora muy arriesgado, me fue al otro lado. Y es chévere, las dos cosas tienen sus lados positivos, como dicen. Pero si quieren arriesgar, arriesguen. No va a pasar nada, no se van a morir. O sea, te va mal, cierras lo que pase, te puedes ir a otra empresa. O sea, nadie te va a cerrar las puertas. Ajá. Pero ya lo probaste, ya lo viviste. Yo creo que lo mejor es intentar un poco de los dos mundos y luego ver como con qué te sientes más feliz tú, ¿no? Sí. Muchas gracias, Em, por tenerte acá. Ha sido un gran capítulo. ¡Bravo! Muchas gracias a ustedes. Hasta un próximo episodio. Chao, chao. Bye.